Bien, Susana, bueno, regresamos, ¿sí? Y con nuestro invitado de hoy, como todos los martes, de 10 a 11. Y así que bienvenido, estamos con el licenciado Francisco Scagliotti. Vos sabés, Susana, que Francisco viene de trabajar en escuelas ya hace bastante tiempo. Y bueno, me parece que nos viene muy bien para, bueno, continuar esta charla que empezamos hoy, que no sé si estaba justo escuchando antes de empezar este bloque, Francisco, pero bueno, hablábamos un poco con Susana a raíz de un artículo que habíamos leído sobre, bueno, la escuela hoy, ¿no? La escuela hoy, la escuela virtual, lo presencial, el docente, la familia. Y nos preguntábamos también si la escuela iba pudiendo acomodarse a este contexto y cómo en tal caso, ¿no? Así que bueno, bienvenido y te vamos así, con tapones de punta, con una tremenda inquietud acerca de cómo están las escuelas hoy y si podemos generalizar, ¿no? Si lo que le pasa a una escuela le pasan a todas, ¿no? Y ya que Sí, está, ¿cómo también están? que nos digas bienvenido y cómo estás. Y bueno, ya que estás, que también nos digas si notas o sabes alguna diferencia que hay en los primeros años de la educación al nivel secundario, que me parece que es donde vos más te estás desarrollando. Bueno, gracias por la invitación, en primer lugar. Hola Susana, hola Mariana, y buen día a todos los oyentes que están del otro lado. Bueno, voy a intentar, no sé si voy a responder, pero te voy a esbozar algún tipo de opinión acerca de lo que vos en primera instancia estás preguntando. Después, si querés, podemos ir a lo que planteaba Susana. Pero vos me preguntabas si las escuelas están pudiendo adaptarse a este nuevo contexto. Más o menos era esa tu pregunta. Bien. A mí, sí. Esa pregunta me cuesta trabajo responderla si no la desglosamos un poco y intentamos entender las distintas funciones que hoy cumple la escuela, ¿no? Como para poder decir, bueno, a ver, de todas las funciones que cumple hoy la escuela, que no solamente tiene que ver con la transmisión de un contenido, digamos, ¿no? Sino que es un agente hoy, en muchos casos, de contención, de acompañamiento, ¿no? Cumpliendo funciones más del orden de lo psicosocial y hasta de lo preventivo. Entonces digo, y podemos enumerar un montón de otras tareas que todos los que trabajamos en educación tenemos, y a partir de ahí poder ir respondiendo con cierta diseminación en cuáles estamos pudiendo responder y en cuáles no, digamos, ¿no? Entonces, digo, con respecto, creo que vos me planteabas quizás más que nada en lo que tiene que ver con estrictamente lo pedagógico, si mal no interpreté tu pregunta, digamos, ¿no? Y en eso yo te puedo hablar de nuestra experiencia. Yo trabajo en un colegio secundario de zona norte, trabajo en el equipo directivo con una cierta población y te puedo responder a partir de lo que nosotros vemos en el día a día, pero que no deja de ser una respuesta muy sesgada y muy propia de un contexto, digamos, ¿no? Uh-huh. No me animaría a extender esto que yo estoy viendo a distintos sectores que conforman la población educativa a lo largo y a lo ancho del país. ¿Me explico? Está clarísimo. ¿Está claro? Bueno, hasta ahí yo lo que si puedo elaborar algún tipo de respuesta, te diría que seguimos en proceso de poder responder, digamos. Creo que hemos mejorado un montón. Creo que no nos dio tiempo a ninguno de poder prepararnos para todo esto. Nosotros tuvimos una semana de clase, como todos los colegios, digamos, de la zona en la que estábamos. Recién estábamos empezando a acomodarnos y esto nos explotó
en el rostro, digamos, ¿no? Y entonces, como suele suceder en situaciones de estas características, vos sabés que necesitamos como un proceso de adaptación, digamos, no es que no somos máquinas que nos configuramos y empezamos a responder a partir de la demanda. Primero somos seres humanos, ¿no? Que nos pasan un montón de cosas. Y acá nos vimos afectados todos, Mariano y Susana, de distintas formas. Si querés, yo después, si da la charla, te puedo decir qué me pasó a mí en el contexto intrafamiliar, digamos, y a partir de eso, y qué me pasó a mí en un colegio en donde recién estaba empezando a conocer a la población, a la cultura, a mis compañeros de trabajo, a la familia, y en una semana me tuve que ir instalar en mi casa, a comunicarme por videollamada y a entender un poco qué es lo que el colegio necesitaba de mí en este contexto. Entonces es como, yo creo que todavía seguimos adaptándonos como sistema educativo y como institución, porque en definitiva seguimos adaptándonos como personas individuales, ¿entendés? Yo creo que todavía estamos lejos de poder entender qué es lo que nos está pasando. Esa es mi opinión. Con respecto a lo pedagógico, lo que nos salió a nosotros fue salir a intentar replicar lo que se hacía a nivel presencial en las nuevas modalidades hoy de enseñanza que tienen más que ver con las plataformas virtuales, ¿no? Y eso creo que fue un error, digamos, nos equivocamos, digamos, no podemos llevar una modalidad a otra desatendiendo las particularidades de esta segunda, digamos, ¿no? Entonces, el primer error que tuvimos y que nos fue llevando un tiempo corregir. Segundo error que tuvimos fue que nosotros salimos a llenar ese espacio con tareas, con videos, con propuestas, cuando en realidad era un espacio que si bien existía la demanda de muchas familias, ya que somos psicólogos, pero también trabajamos en educación, podemos analizar un poco. Tenía más que ver quizás con la angustia, ¿viste? Con la ansiedad, y creo que en muchos casos respondimos a eso y no pudimos pensar qué era lo que realmente necesitaba el alumno, el docente y la familia detrás de los alumnos, ¿no? Entonces, creo que también en ese sentido fuimos regulando un poco esta cosa de salir como locos a llenar esos huecos que se habían generado después de este confinamiento, ¿no? Entonces, como decís, ¿pudieron responder? Sí y no, a medias. Seguimos corrigiendo en lo que tiene que ver con la comunicación, seguimos corrigiendo en lo que tiene que ver con el acompañamiento y la contención, otras de las tareas de la escuela. Sí, no, digamos, no todos los chicos se adaptan a tener una entrevista con el departamento de orientación o con algún directivo a través de un Zoom. No todos los chicos responden de manera asertiva a un mail de un profesor que llama la atención por alguna situación particular. Y siento que no estamos, digamos, no estamos pudiendo dar respuesta del todo a lo que están viviendo muchos de los chicos hoy, que me imagino que más tarde en la charla volverá a salir este tema, ¿no? En relación a cuestiones de ansiedad, de angustia, de depresión. No sé, a mí me gustaría hacer más cosas como colegio. Digamos, yo estoy muy contento y muy conforme con lo que como colegio estamos pudiendo responder a todo esto. Siento que podemos seguir haciendo un montón de otras cosas más. Me parece no sé si te llegué a responder del todo, ¿eh? Sí, y esto último que vos decís, la verdad que me hace pensar bastante, porque pensando en casos de adolescentes que están sufriendo en algún punto, ¿no? Anteriormente la escuela los alojaba y estaba ahí el chico todo el día o mitad de día, junto a los docentes, los directivos, preocupados, ¿no? Por ver cómo se acompañaba ese chico con esto que le estaba pasando, que por ahí tenía que ver con algo familiar, con algo más personal,
con cuestiones, no sé, de duelo, angustia, alguna tal vez trastorno o patología, y estaba el colegio ahí poniendo el cuerpo, ¿no? Y digo, hoy eso no estaría pasando. Hoy de pronto ese chico con esas condiciones está en su casa, ¿no? Entonces, digo, ahí también hay, me pregunto cómo sentirán esas familias ese acompañamiento con ese chico que de pronto antes el colegio podría ir acompañando, pero hoy tal vez los padres con sus herramientas por ahí les resulta más difícil. Digo, también se ha transformado algo de los roles, ¿no? Sí, sobre todo creo, Mariano, primero, ahora después sí podemos ir a lo que decía Susana, ¿no? Que hay que diferenciar entre lo que es un adolescente en confinamiento y lo que es un chico prepuberal en confinamiento, digamos. Me parece que son situaciones o cuadros distintos que hay que analizarlos distintos, digamos, ¿no? Con lo que vos me decís con respecto a los adolescentes, vos imaginate que ya por la edad que están transitando, ya no cuentan con esa variable tan necesaria de ese intercambio permanente en situ, digo, porque sí lo tienen a través de las redes sociales. Está bueno pensar si es lo mismo, si una cosa suple a la otra, no lo sé, estaría bueno pensarlo. Pero este intercambio y esta retroalimentación permanente que se daba en el vínculo con el par, no está, por lo menos no está de la forma en que uno cree que mayor efecto genera en la reconstrucción de cada individuo, digamos, ¿no? Entonces eso ya va generando un cambio. Y no solo no está, sino que de algún modo uno está obligado a permanecer en un lugar del cual, mejor dicho, intenta en mayor o en menor medida desprenderse, que es ese contexto parental, digamos, ¿no? O ese vínculo parental. Entonces es como que, bueno, ¿qué pasa con todos estos adolescentes que no cuentan con esa variable? Eso no lo sé, pero por lo menos nos lo tenemos que poner a pensar todos los que nos dedicamos a la prevención, a la orientación vocacional como vos, a la salud, ¿no? Ese es un tema que me parece que hay que pensar, ¿no? Y después con respecto a lo que vos decís, sí, yo creo que hoy día va quedando cada vez más en evidencia cómo la función de las escuelas y de los colegios fue trascendiendo y superando esto que te decía al principio, ¿no? Como esta cosa solamente de transmisión de un contenido, de una idea, de una información, digamos. Y hoy esto va quedando cada vez más en evidencia, digamos, ¿no? Y por otro lado, para terminarte de la respuesta, coincido con lo que decís y digo, bueno, ¿cómo hacen los padres? Porque, Mariano, creo que a nosotros los padres primero tenemos que trabajar con nosotros mismos con lo que nos pasa. Digamos, no todos los padres hemos podido responder bien frente a esta situación, o porque perdimos el trabajo, o porque estamos angustiados por nuestros padres, o porque no hemos podido responder bien a la incertidumbre del contexto general y más global, qué sé yo. Podemos pasarnos toda la mañana hablando de esas variables que pudieron habernos afectado anímicamente y ergo conductualmente, ¿entendés? Entonces digo, Sí, a estos sí. chicos hay que entenderlos en función de este contexto intrafamiliar y ver cómo han podido los padres responder ante esto, digamos, ¿no? Yo las entrevistas que voy teniendo con muchas familias en donde quizás uno ve algún signo de ansiedad o de depresión de los chicos, que son los cuadros que quizás más hoy se ven, angustia también, y bueno, y quizás cuando te entrevistas con los padres te ayuda a entender el cuadro del chico, digamos, por la angustia de los padres, por el nerviosismo, por la preocupación. Bueno, es un contexto interesante a la hora de analizar y de ver cómo podemos colaborar cada uno desde el lugar que tiene en la sociedad, ¿no? Sí, pensaba también que muchas veces... Gracias. A ver, sí, Susana, adelante, adelante. No, si querés comentarle vos y después, bueno, le pregunto yo algo. Ah,
No, en relación a esto que decías, Francisco, de lo que nos pasa a los padres, claro, yo pensaba muchas veces, ante la impotencia de una situación, buscamos que el otro nos resuelva las cosas, ¿no? Entonces tal vez me pregunto cuánto desde las familias, nosotros los padres, pretendimos también de la escuela como la respuesta perfecta, cuando, bueno, la realidad es que también me parece que la escuela respondió con las herramientas que tenía y como todos, de a poco, fue adquiriendo nuevas o pensando esas respuestas y el tipo de resultados que venía dando y también pensando en función de lo que iba pasando en las casas, en las familias, con los chicos, para renovar otro tipo de respuestas. Y me parece también como un proceso natural, ¿no? Sí. Sí, lo difícil a nosotros nos resulta muy difícil. Sí, perdón, Susana. No, lo que te quería preguntar es una cosa, porque yo te estoy escuchando en esto de, bueno, de todas las funciones que está teniendo la escuela en relación a la que, bueno, originalmente había sido de formación pedagógica y, bueno, impartir conocimientos. Y si bien ahora con el tema de, bueno, de la cuarentena, la pandemia, bueno, salió esto desde un lugar bastante como compulsivo y con, bueno, las dificultades del hecho, porque, bueno, también, digamos, no solamente las familias están como afectadas, sino, bueno, la escuela también está afectada y los profesionales de la escuela también estamos todos dentro del mismo circuito con las mismas problemáticas. Y yo te quería preguntar si la escuela pudo ayornarse a tanta demanda de la sociedad y tantas cosas que se está esperando de la escuela, contención, resolución de problemas, prepararlos para, bueno, para el futuro, no solamente en lo emocional. Si esto en parte no está como muy como exigida la escuela y si realmente tiene hoy todos los elementos como para sostener esto. Sí, me gustaría después terminar de entender del todo qué estás queriendo preguntar con esto de ayornarse. Cuando vos me preguntás, Claro, ¿la escuela ha podido ayornarse? ¿A qué te estás refiriendo claro, puntualmente? no solamente en relación a este momento de pandemia, sino si durante estos últimos 10 años, 20 años, donde, bueno, o 30, no sé cuánto será, donde se le pidió mucho más a la escuela, si los docentes, bueno, en el mismo lugar de docentes, si los directivos, si, bueno, pueden cubrir todas esas otras falencias que son sociales, si se quiere, ¿no? Digamos, de Sí, contención, de los sí, problemas familiares, sí. de una sociedad que está bastante diferente a la que originalmente había generado la escuela, ¿no? Sí, yo creo que estamos en un proceso no solo en Argentina, sino en distintos países de la región y quizás también del mundo, hace mucho tiempo ya de intentar repensar a la escuela, ¿no? Sus funciones, su alcance, digamos, sus métodos, el acceso que tiene a los chicos y a sus familias, digamos, porque somos individuos distintos, ergo no podemos seguir replicando modalidades como se viene haciendo históricamente, solamente por el hecho de continuar con un proceso que alguna vez se inició, siguiendo ciertos patrones, y bueno, y hoy se replica, ¿no? Entonces es como que hemos sabido ayornarnos. Yo es un poco voy a concatenar tu pregunta, la de Mariano, al aporte que hacía Mariano hace un ratito. Me parece que como escuela o como colegio tenemos que poner la mirada a aquello que podemos dar respuesta, que no va a ser a todo, digamos, ¿no? O sea, a nosotros como escuela nos compete una función. Eh, y me parece que a veces, creo que me animo hasta a decir, no sé, estaría bueno incluir a algún sociólogo en esta charla que estamos teniendo, ¿no? Pero yo lo veo como bastante propio de nosotros los argentinos, ¿no? De desligarnos de algunos roles y tareas que nos corresponden a cada uno de nosotros como ciudadanos y ponerla en otra institución. Y a partir de ahí construir una demanda. Y la realidad es que me parece que muchas veces hay que hacernos cargo
de aquello que el otro está esperando que nosotros podamos responder, pero muchas otras cosas hay que volver a situarlas en ese lugar de a quien le corresponde actuar de ese modo. ¿Se entiende a lo que voy? Me parece que Sí. Perfectamente. En este contexto, digamos, en muchas entrevistas que vamos teniendo con padres, es como que le decimos, nosotros podemos hacer hasta acá, y después de acá, es imprescindible que ustedes también aporten esta pata fundamental en este proceso de crecimiento de los chicos. Ni siquiera digo de aprendizaje, de crecimiento. Hoy hay distintos enfoques que hablan del tripod learning, ¿no? Sobre todo las hermanitas de Barcelona, Montserrat del Pozo y todo un proyecto que salió a dar respuesta a este contexto de pandemia, digamos, ¿no? Y cuando hablan del tripod learning, refuerzan la idea de la participación y la inclusión de la familia en este engranaje para que funcione bien, ¿no? El alumno, la escuela y la familia como un elemento indispensable para que esto funcione. Entonces es como que me parece que algunas cosas la escuela ha crecido, en otras cosas me parece que no, pero en esto me parece que tenemos que ser como muy precisos a la hora de reconocer dónde tenemos que crecer, en dónde nos falta evolucionar y en dónde hay tareas que se nos exigen o se espera de nosotros que no depende de nosotros, depende muchas veces de la familia, muchas veces de organismos más macro del Estado, y nosotros podemos asumir lo que nos corresponde, digamos, sin hacernos cargo, sin dejar de hacernos cargo, pero no creyéndonos omnipotentes, digamos, ¿no? Claro. Muy Esta interesante frase de que... Sí, muy interesante. Muy interesante esto porque en realidad me parece que es, bueno, repartir a cada cual lo que le corresponde a cada uno, la responsabilidad, digamos, es de cada quien, y bueno, y la escuela tendrá la suya, pero que tampoco se le puede pedir a ninguna institución, ni siquiera a la escuela, bueno, que haga todo lo que, bueno, otros no hacen, ¿no? Me parece muy interesante lo que está diciendo Francisco. Esta frase, se me vino, te escuchaba, Francisco, es esta frase que uno tanto escuchó, ¿no? De la escuela complementa, ¿no? Es el trabajo de la familia. Y te quería preguntar si se puede responder a este punto de lo que estamos viviendo en relación a la pandemia, a esta cuarentena. ¿Sabemos qué es lo que la escuela espera de las familias hoy? ¿Hay un mensaje claro que podríamos dar o todavía es algo que estamos tratando de pensar, de resolver? ¿Cómo lo pensás? Bueno, te digo un poco lo que te decía al principio de nuestra charla, ¿no? O sea, para profundizarlo un poco más. Digo, creo que todos estamos en un proceso de adaptación, que todavía estamos intentando entendernos y saber cómo responder de la manera más eficaz con nosotros mismos, con lo que nos pasa y con nuestras tareas que asumimos para con la sociedad también, ¿no? Entonces, dicho esto, digo, a mí me cuesta trabajo de hablar de cierta claridad o cierta precisión a la hora de lo que uno espera del otro. ¿Me explico? Porque Sí. es tan vertiginoso el ritmo de lo que va sucediendo y las cosas que nos van pasando y de los cambios que parecerían que se van instalando, cuando en realidad a veces hay cambios que duran siglos, años. Acá en pocos meses ciertos paradigmas por lo menos se desestabilizaron y se pusieron en cuestionamiento. Entonces, en ese contexto a mí me cuesta trabajo poder decir, bueno, está claro que nosotros queremos esto y para que funcione deberían actuar de este modo. Ahora, lo que sí me parece es que hoy, voy a ser medio contradictorio con lo que te decía hace un ratito, pero creo que no lo es, la familia tiene un rol mucho más protagónico en los procesos de aprendizaje
que el que tenía hace un tiempo atrás. Entonces, siento que no me estoy contradiciendo en algún punto, por más que parezca que sea así, digamos, porque, digamos, está claro que tienen que participar. Lo que no está claro es la forma en cómo tienen que participar. ¿Me explico a lo que voy? Sí, entonces es como que, bueno, entonces es como que me parece que estamos en un proceso de entender qué rol tiene que ocupar cada uno en este proceso. Y creo que eso va a estar muy en sintonía con la edad y el proceso evolutivo de cada chico. Es muy distinto lo que nosotros esperamos de una familia de un chico de 8 o 9 años, voy a la pregunta inicial de Susana, a lo que esperamos de un chico adolescente que está eligiendo una carrera, ¿no? Y esto vos lo sabés más que yo por tu tarea en los procesos de orientación vocacional, digamos, ¿no? Entonces es como que yo particularmente no tengo del todo claro. Lo que sí tengo claro es que necesitamos un rol mucho más protagónico y una comunicación mucho más fluida entre escuela y docente. Esa premisa yo creo tenerla clara. Después me pedís un pasito más adelante y ahí empiezo a confundirme o a entrar en cuestionamientos personales. ¿Me explico? ¿Crees que se incrementó esta comunicación con las familias en estos tiempos? ¿Que hubo más contacto, más llamadas, más acercamientos? Sí. Bueno, yo creo que en este contexto, como en ningún otro momento, la tarea de los profesores, y bienvenido, ha quedado significativamente expuesta, digamos, ¿no? O sea, yo, sin ir más lejos, tengo hijas chicas y veo cómo sus maestras la tratan, cómo la saludan, cómo proponen, cómo enseñan, cómo hacen participar a todas o no. No sé, si están atentas a lo que el chico está diciendo, o están mirando para abajo y vos estás pensando si está usando el celular, si le interesa. Es medio insoportable ser psicólogo también a veces, ¿no? Entonces es como que de repente decís, che, entonces analizás todo, entonces tenés una entrevista, ahora te hablo como papá, ¿no? Y te dicen, bueno, pero yo veo que tu hija es un poco tímida, y vos por adentro decís, pero vos qué estás haciendo para generar este vínculo. Para mí no es tímida, para mí es absolutamente abierta y permeable, pero ¿qué te pasa? A mí me sale eso, ¿viste? Soy insoportable. Claro. Me sale decir, ¿y vos cómo estás viviendo la cuarentena, por ejemplo? Porque hacete cargo de lo tuyo y después hablemos si querés. Bueno, entonces es como que estamos todos en un proceso muy interesante, ¿no? De análisis personal y a partir de eso de análisis profesional, digamos. No sé ustedes qué formación tienen o cómo sienten a ustedes la profesión. Yo creo un poco, hemos charlado otras veces y creo que estamos en una vereda similar, que no se puede separar una cosa de la otra. Uno trabaja con el self, ¿no? Yo he estado en el colegio de psicólogos de San Isidro hace 2 o 3 años, aportando una jornada de clase para los chicos que estaban formándose en sistémica, en adicciones, ¿sí? Y yo me formé fundamentalmente en lo que es el trabajo del self del terapeuta, digamos, ¿no? Y la realidad es que primero tenemos que hacernos cargo lo que a nosotros nos pasa con todo esto. No sé, hoy estamos teniendo una entrevista y vos estás en tu casa, yo estoy en la mía 200 kilómetros y Susana estará en la suya, no sé dónde, digamos, ¿no? Y eso, sobre todo los que tenemos formación más humanística, no nos adaptamos tan fácil. Por lo menos eso me pasa a mí. A mí me gustaría estar tomando un mate con ustedes y charlando y verles las caras a los dos. Y bueno, ¿y cómo influye eso en mí? Bueno, no lo sé, digamos. No es el espacio para que exponerlo, pero tenemos que hacernos cargo de eso, ¿no? Igual me parece que lo que hace insistencia es, bueno, si lo presencial reemplaza lo virtual, bueno, cómo se puede ser un complemento o no, pero me parece que lo que hace más insistencia es en esto de, bueno, hacerse cargo, ¿no? Como que la escuela se tiene que hacer cargo, los padres o las familias, los profesionales también, y las personas nos tenemos que hacer cargo. Y vos nos dejaste filtrado al principio algo que, bueno, si querías nos ibas a contar qué te había pasado a vos con todo esto, y me parecía interesante escucharlo en primera persona, a alguien que está, bueno, en una escuela, que está, bueno, en la toma de decisiones también, digamos, en el grupo.
bueno, ¿qué te pasó a vos con todo esto? Que bueno, que por ahí puede llegar a ser interesante para todos, ¿no? Sí. Bueno, yo tengo 3 hijas chicas, relativamente chicas, una de 7, te lo digo porque para que entiendas lo que me pasó tenés que entender mínimamente mi contexto, digamos, ¿no? Tengo una de 4 y una de 2, y cuando empezamos a escuchar, mi mujer tiene familia en España, entonces es como que veníamos siguiendo lo que nos pasaba, o lo que nos podía llegar a pasar, si se reproducía lo que estaba sucediendo allá con lo que probablemente pudiese llegar a suceder aquí. Entonces es como que de algún modo fuimos anticipándonos a esto, y cuando, no sé si se acuerdan o no, pero que empezó a circular la información de que Alberto Fernández se juntaba con su gabinete y con los gobernadores y que iban a decretar la cuarentena, yo vivo en un departamento chico de la capital, y dije, no voy a poder estar acá meses con 3 chicas chiquitas. Así que cargamos el auto como nunca en nuestra vida lo habíamos cargado. Y todas esas situaciones son, no digo traumáticas, pero son difíciles, digamos, ¿no? Son situaciones críticas en donde tenés que subir a tu familia y rumbo a una quinta, gracias a Dios que tenemos la posibilidad de estar. Y bueno, y nos instalamos acá. Y no, más allá de que yo estoy en un lugar espectacular y soy un agradecido a Dios de poder estar en una situación así y poder invitar a mi familia que pueda venir cada tanto a vivir y a compartir. Fue una situación difícil, digamos. Creo que debo haber tenido algunos signos de ansiedad, me costaba dormir, porque no sé si se acuerdan o no, pero decían, esto es una guerra, decían al principio. Y es una guerra, y yo dije, es una guerra. Digo, ¿cómo una guerra? Digo, hablaban de que quizás los pueblos del interior podían sufrir desabastecimiento, entonces yo no sabía, no sé, yo quizás lo vivía así, y me pueden tildar de neurótico, digamos, pero bueno, lo viví así. Y entonces dije, ¿y si se desabastece el pueblito en el que estamos? ¿Cómo hacemos? Bueno, todo eso fue como muy difícil. Los seres humanos tenemos la posibilidad de ir adaptándonos y encontrar recursos, si quieren, más yoicos y familiares también, de poder ir haciendo de esto oportunidades. Y hoy, te soy sincero, he podido revertir y reubicarme en el colegio, en mi trabajo. Yo pensaba que yo me había cambiado de colegio. Yo le contaba a Mariano, digamos, durante 10 años trabajé en un colegio, en una función, y me había dado el paso de pasar a un equipo directivo, y tenía un mes de trabajo en una nueva institución. Imagínate, dije, ¿qué hago ahora? Digamos, no sé. No sabía qué hacer, no sabía. Yo tengo una cosa muy, muy instalada de salir a responder lo que yo creo que se espera de mí, pero acá tampoco lo tenía tan claro qué era lo que se esperaba de mí. Me estoy haciendo un poco de catarsis a partir de tu pregunta. Pero bueno, fue lo que me pasó, ¿eh? Fue lo que me pasó. A ver, Francisco, muy interesante esto, porque en realidad lo que te pasó, yo pensaba mientras que te escuchaba, bueno, cuántas historias de vida, digamos, bueno, como que todos tenemos nuestra historia de vida y cada cual lo pudo ir como resolviendo o anticipándose o no, como podía, y que mientras tanto había que seguir al pie del cañón, ¿no? Digamos, como respondiendo a otras cuestiones laborales. Y pensaba que cuántas veces se critican cosas, viste, bueno, que estuvo malo, que los docentes, que esto, y que quizás no se tiene muy en cuenta que, bueno, esto que vos dijiste en algún momento, que bueno, que somos todos personas y que bueno, que frente a esta contingencia nueva, bueno, se hizo lo que se pudo con la mejor onda posible, ¿no? Y esto que Exacto, decís me parece que está muy bueno que lo puedas decir y bueno, que sea una catarsis. Sí, sí, sí. De hecho, con Jimmy, con mi mujer, cuando hablábamos de alguna situación particular, de algún Zoom con alguna de las hijas, y le decía, Jimmy, va a hacer lo que puede, va a hacer lo que puede, y con ella también, porque ella también trabajaba, y decía, harás lo que puedas,
Y si del otro lado tenés a alguien que lo entienda, buenísimo. Y si no lo entiende, no es tu problema. Vas a hacer lo que puedas. Y me lo digo a mí mismo. Ese fue mi lema de esta cuarentena. Voy a hacer lo que puedo, lo mejor que pueda, sin desligarme y sin delegar responsabilidades en otros, como te decía. Pero voy a hacer lo que pueda, dado un contexto absolutamente atípico y dado que hay tareas que hoy ejecuto que hace 6 meses atrás no lo hacía. Entonces, a partir de eso, bueno, acá juega mucho la conciencia particular de cada uno, ¿no? Sí, yo, bueno, ahora nos están por cerrar el programa, corriendo, pero no, me parece como interesante qué es lo que pueda, y lo que pueda es un montón, porque también es alguien que tiene un montón de años de experiencia, que tiene un montón de recursos para trabajar, porque muchas veces, viste, también está esto, no, lo que puedo ya suena mal, lo que puedo suena a que te estás tirando, viste, a menos, o lo mínimo indispensable, y no, y lo que pueda tiene que ver con todos los recursos que uno cuenta. Y a mí me gustaría transmitirles una fantasía que yo tengo, que es, o una percepción tal vez, que es que yo creo que todo esto que estamos pasando, creo que en algún punto va a ser que se cobre como una revalorización de la escuela. Es una idea, es un ideal, es las ganas que tengo de que sea así, pero me parece que desde las familias percibimos esta necesidad, cuánta falta que nos hace la escuela hoy, ¿no? Me gustaría dejarles este pequeño mensaje. Y bueno, y agradecerte, obviamente, Francisco, por tu tiempo. Y bueno, no va a faltar otra oportunidad para que sigamos conversando, me parece. Bueno, seguramente encantado. para ver, seguramente incluso para ver, bueno, cómo vas a proyectar el futuro, bueno, cómo será el año que viene, digamos, con las novedades que vaya a haber mientras que, bueno, se retome lo presencial. Te agradecemos mucho, muy enriquecedor lo que dijiste, coincido con Mariano, creo que, bueno, por ahí esto de, bueno, revalorizar la escuela, también hacerse cargo, esto que sonó tanto, bueno, que cada cual haga lo que pueda, como bien dijo Francisco, pero haciéndose cargo, que lo que pueda no es poco, es lo que se puede, y por ahí es montón. Claro. Bueno, muchísimas gracias, nos encantó recibirte, y bueno, nos estaremos viendo la semana que viene, Mariano, con otro Así invitado es. y con otro temón Sí. seguramente, ¿no? Seguramente. Nos quedamos pensando igual. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós.